Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Cantemos con gozo al Dios bueno, al Dios que nos salva, y démosle siempre las gracias por su gran amor. Buenos días. Desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, comenzamos la celebración de la Santa Misa en el 25º domingo del tiempo ordinario del año 2024. Miembros de la Parroquia del Cobre presentan en esta mañana las velas a la Virgen. Él es un Dios grande y potente, y no hay otro Dios. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, alegres por estar aquí en la casa de nuestra Madre, queriendo llegar a Dios, queriendo que ella nos lleve a Él a través de Jesús, nuestro único Salvador, Hijo de Dios y Dios mismo. Como todos los cubanos y devotos de la Virgen a través del siglo, estamos aquí a los pies de nuestra Madre. ¿Y qué vamos a pedirle? Lo mejor para nuestra familia, para cada uno de nosotros, y lo mejor significa conocer a Jesucristo. Eso es lo mejor, ese mayor tesoro que nosotros podemos dar, conocer a Jesucristo. Y a través de Él, entonces conocer el sentido de la vida, y encontrar los caminos seguros para llegar a la santidad, a la felicidad, a la vida eterna, al bien social, al sentirnos hermanos unos de otros. Jesús está en el centro de los buenos deseos, de las buenas intenciones, de lo mejor que nosotros podemos buscar y pedir. La lectura de hoy nos lleva un poquito, nos dice que la vida es dura, y que muchas veces la vida tiene muchas dificultades externas, pero otras veces la vida está llena de dificultades internas, o dentro de nosotros mismos, o en nuestro entorno. Entonces vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser humildes, para ser siervos de Él, siervos de su palabra, que significa hacer su voluntad, conocerla y hacer su voluntad. Y como siempre pedimos por el pueblo de Cuba, ¿qué vamos a pedir? Esto mismo, que nosotros sepamos confiar en Jesús y que nuestro pueblo busque a Jesús, porque muchas veces sufrimos mucho porque nos hemos olvidado de Él y de su palabra. Pidamos eso, hermanos. Con estas intenciones comencemos la Santa Misa, pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Démosle gracias a Dios y aclamémoslo, rezando todos en gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos, hermanos, la palabra del Señor. Tengamos unos instantes sentados en silencio para disponernos interiormente a recibir la palabra y que el Señor nos ilumine con la inteligencia para comprenderla. Lectura del libro de la sabiduría. Dijeron los malos: persigamos al justo. Comprobemos si lo que dice es verdad y veamos lo que le sucederá al final. Si el justo es hijo de Dios, Él le ayudará y lo librará de sus enemigos. Humillémoslo y atormentémoslo para conocer hasta qué punto se mantendrá firme y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte humillante, ya que, según él, Dios intervendrá en su favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atiende mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a tu nombre que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos míos, donde hay envidia y ambiciones, habrá desorden y acciones malas de toda clase, mientras que la sabiduría que viene de arriba es pura, pacífica, indulgente, bondadosa, llena de compasión y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita. Los pacíficos siembran la paz y cosechan la justicia. ¿De dónde vienen esas guerras? ¿De dónde esos conflictos entre ustedes? ¿Quién hace la guerra sino los malos deseos que tienen dentro? Ustedes codician lo que no tienen y entonces matan. ¿Codician algo y no lo consiguen? Entonces discuten y pelean.
En realidad, ustedes no tienen por qué no piden, y si piden algo, no lo consiguen porque piden con mala intención de derrocharlo después de sus placeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir del cerro, Jesús y los discípulos atravesaron la Galilea sin detenerse. Jesús quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados porque habían discutido entre sí cuál era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso entre ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, quiero comenzar volviendo a repetir el texto de la oración, de la colecta, la primera lectura que se hace en la misa, que es como la intención general que nosotros estamos pidiendo para cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Yo la voy a leer de nuevo. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo. Esa es la ley. El que la quiera cumplir, que te amen a ti y amen a los hermanos, a los demás. Acuérdense el primer mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas y tratar a los demás como nosotros quisiéramos que nos trataran. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo. Y ahora viene la petición. Esto es una verdad, ¿eh? Él puso la plenitud de la ley en el amor a él y al prójimo. La petición: concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Hermanos, muchas veces pedimos muchas cosas. Qué bueno pedir, porque el Señor dijo: pidan y se les dará. Pero una de las primeras cosas que tenemos que pedir es: Señor, que nunca me aparte de ti, que nunca me aparte de tu ley. Y la ley de Dios es los mandamientos, y los mandamientos es el amor. Que nunca me aparte del amor cumpliendo los mandamientos, porque los mandamientos, al cumplirlo, ya estoy realizando el amor. Entonces, hermanos, pidamos eso, junto con todo lo que tenemos que pedirle. Y más en este tiempo difícil de Cuba, que tenemos que pedir tanto. Señor, que seamos fieles al cumplir
tus mandamientos. Entonces, dicho esto, vamos entonces a ver un poquito las lecturas. Hermanos, el domingo pasado nosotros vimos aquella escena en la cual cuando Jesús le dijo a los discípulos que él iba a ir a Jerusalén y que Jerusalén iba a ser entregado y que Jerusalén lo iban a maltratar y va a morir en la cruz porque el Hijo del Hombre para eso vino. Y leímos a Isaías, que es un libro escrito 700 años antes de Cristo y que hablaba de ese siervo de Yahvé doliente que había sufrido mucho y que precisamente los discípulos del Señor, los apóstoles, los primeros cristianos, vieron en aquel siervo, vieron en Jesús precisamente aquel siervo de Yahvé anunciado hacía 700 años. Y el Señor decía, no digan nada, no digan nada. Y cuando Pedro le dijo, Señor, no vamos a Jerusalén, ¿cómo tú vas a decir eso? Y él le dijo, apártate, Satanás, yo tengo que cumplir la voluntad de Dios mi Padre, yo tengo que cumplir los mandamientos, yo tengo que cumplir lo que el Señor me pide. Y entonces ya nosotros vemos como él dijo, no digan nada, los discípulos siguieron, no entendieron mucho, pero sabía que algo podía ocurrir, El texto de hoy de los evangelios es un poco la continuación de aquel. Jesús y sus discípulos atravesaron la Galilea sin detenerse y Jesús quería que nadie lo supiera porque ya mucha gente hablaba de él, porque iba enseñando a sus discípulos. Y le volvió a repetir, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le van a matar y a los 3 días resucitará. Y aquí mismo dice en el texto, pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo a preguntarle. Era difícil pensar en eso, que a Jesús iba a pasar eso. Ellos no entendían. Pero lo curioso no es que no entendieran que Él tenía que padecer y que resucitaría y que Él le había dicho que al final Él vencería, sino como lo consideraban un líder, alguien que hacía milagros, era el Mesías que ellos esperaban, que iba a ser un guerrero, un político, lo que sea. Y ellos se habían defraudado cuando él decía de que no le iba a morir en la cruz. Entonces, fíjense lo que ellos pensaban. Jesús hablaba de martirio y ellos que estaban pensando, habla de martirio y resurrección, el triunfo de él. ¿Qué ellos estaban pensando? Estaban pensando, ay, ¿y nosotros qué será de nosotros? No, estaban pensando lo siguiente, o pensaban eso, ¿qué será de ellos? ¿Pero de qué manera? Pensaban quién de ellos iba a ser el más importante en ese reino de Jesús. En realidad lo que estaban pensando era en ellos y no en Dios para hacer su voluntad. Y nosotros, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Quién de ustedes va a ser? Recordemos el pasaje de la madre de los Zebedeos. Señor, llévate a mi hijo, a Santiago y a Juan, para que esté uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y Jesús le dijo, mujer, tú no sabes lo que tú pides, mujer, no sabes lo que tú pides. Entonces, hermanos, estas lecturas nos hablan de que nosotros vivimos pensando en el triunfo, en la gloria, en el bien, en la bondad, pero no hacemos historia de lo que sucede en el tránsito por esta vida. O precisamente para librarnos de las cosas malas de esta vida, entonces queremos algo diferente en la que yo sea el que sea el primero. Y ahí es donde está el egoísmo y está el mal. Dicho esto, vamos entonces a la primera lectura. La primera lectura de la sabiduría. La primera lectura de la sabiduría que se escribió unos 500 años después del de Isaías, unos 100 años antes de Cristo, más o menos. En esa lectura dice que el justo, el hombre, cualquier persona, el justo, tiene que sufrir por el mal del mundo, que la gente lo va a atacar por ser justo, que la gente no lo va a entender,
y que precisamente por él querer ser justo y seguir a Dios va a recibir muchos ataques. Y dice que lo van a apedrear y condenar a muerte. Entonces, hermanos, sí, los cristianos y otra gente que quiera hacer el bien, recibe, la reacción que recibe es de mucha dureza. Y el cristiano sufre. El cristiano sufre por ser fiel al Señor. De muchas maneras. Hay veces que el martirio, otras veces la incomprensión, la marginación. Y nosotros sabemos bien que hemos pasado por etapas en que ser cristiano era muy difícil, pero había que perseverar. Porque precisamente el justo que nos habla, tanto Isaías como el libro de la sabiduría, es aquel justo que en medio de las penas, él se resistía a dejar a Dios y quería hacer la voluntad de Dios. Actualmente, en este mundo moderno, hay una palabra que antes yo nunca la había oído usar. A lo mejor ustedes tampoco, pero ya cada día se escucha más. Es la palabra resiliencia. ¿Han oído esa palabra? ¿Qué significa resiliencia? Resiliencia es la capacidad de resistencia que tiene una persona para sobreponerse a las dificultades, para luchar, para enfrentarlas y para llegar hasta donde haya que llegar. Eso es lo que llama resiliencia. Un cristiano tiene que ser resiliente en la fe. Tiene que ser resiliente, porque sabe que va a haber muchas dificultades externas que van a querer desvirtuarle su fe, a apartarle de su fe, a negarle todo lo que ellos dicen y hasta burlarse de ellos. Y para hacer eso y para mantener una vida así, hay que ser resiliente, hay que ser fiel. Y dicho como decíamos antes, hay que tener resistencia para soportar el mal. Hermanos, y en este momento tenemos que ser resilientes, tenemos que tener resistencia. ¿Por qué? Porque son muchos los males que nos vienen arriba. Males sociales, males de justicia, males políticos, males de todo tipo de una sociedad que no se guía por los mandamientos, que el Señor dijo, ayúdame a hacer los mandamientos, en que lo que se vive es el egoísmo. Yo quiero ser el primero y yo para hacerlo quiero lograrlo a pesar, es decir, pasando por encima de cualquiera. Hermano, esa es la sociedad sin Dios. La sociedad con Dios es aquella sociedad que teme hacer el mal, no por miedo, aunque sea por miedo. Teme hacer el mal. ¿Por qué? Porque sabe que si hace el mal, vendrá un mal mayor. Cuando se apartan de Dios, no hay límites y se puede llegar a cualquier situación. A cualquier situación. Constantemente uno oye esas situaciones duras, difíciles de personas que en la desesperación o en lo que sea cometen actos abominables. Pero también en nuestra vida diaria puede ser que nosotros también demos pie a eso. Por eso, somos cristianos, creemos en Jesucristo, Él es nuestro Salvador. El Señor me dice que debo guiarme por los mandamientos. Y sabemos que eso atrae personas que nos quieren desvirtuar, nos quieren descalificar, se ríen de nosotros o nos dicen que eso no sirve para nada. Y en algunos casos nos condenan a muerte, como están muriendo muchos cristianos hoy en Asia y en África, por su fe. Pero entonces viene la otra parte. Ese es el mal exterior. Pero aquí San Pablo a los Corintios nos habla de otra cosa. Y aquí en el Evangelio también. En el Evangelio la envidia. Y la envidia puede llegar por la envidia se puede llegar a cometer los males más abominables.
Y San Pablo a los Corintios, mejor dicho, San Pablo no, es Santiago. Santiago nos recuerda, y lo voy a decir el primera partecita, donde hay envidia y ambiciones habrá desorden y acciones malas de toda clase. Mientras la sabiduría que viene de arriba es pura, pacífica, indulgente, bondadosa, llena de compasión y produce buenas obras. ¿Quién hace la guerra sino los malos deseos que se tienen por dentro? Ustedes codician lo que no tienen y entonces matan. Codician algo y no lo consiguen, entonces discuten y pelean. Entonces, hermanos, tenemos que fijarnos no solamente en esos males que vienen de fuera, sino los males que brotan del corazón. Y ahí dice también que el cristiano, el que se acoge al Espíritu, es pacífico. Entonces, hermanos, fijámonos en esos dos aspectos. Muchas veces nos quejamos por el mundo exterior, que es un mundo duro, difícil, pero que uno tiene que resistir con la fuerza de Dios. Pero otras veces ese mal viene del interior de cada uno de nosotros. Vamos a limpiarlo. Esa es la carta de Santiago. Vamos a limpiarlo. Santiago era muy directo, como dijimos el domingo pasado. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te voy a mostrar mi fe. Y aquí Santiago nos dice, hermanos, mucho del mal que estamos sufriendo procede de nuestros corazones, porque no queremos vivir según los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Qué nos vamos a llevar? Nos vamos a llevar que la vida es dura. Nos vamos a llevar que la vida es de sufrimiento, que la vida es de lucha, y que para ser cristiano, independientemente del daño que venga de afuera, del mal, de la persecución, de la incomprensión, de lo que sea, nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos para apartar los malos deseos que nos impiden ser testigos fieles de Jesús. ¿Cómo? Viviendo los mandamientos. Vamos a pedirle al Señor eso, hermano, que cada uno de nosotros procure decir, Señor, ¿y yo cómo vivo? Soy un agente de paz que vive los mandamientos, testigo de Cristo ante los demás, o yo me dejo llevar. También podemos preguntarnos, Señor, ante el mal del mundo, mis fuerzas desfallecen y ya no puedo seguirte. No, tenemos que ser resilientes, tenemos que mantenernos firmes, porque sabemos que el Señor vendrá a nosotros. Y ahí sí que entonces terminamos con el Salmo. ¿Qué hemos rezado en el Salmo? Que leyó también la jovencita que lo hizo. El Señor sostiene mi vida. Podrá venir todas esas malas noticias del exterior contra nosotros. Podrán surgir muchos males producto de nuestra acción, el de no haber vivido como cristianos. Pero recordemos que el Señor sostiene mi vida. Volvamos siempre a Él, que Él nos escuchará y nos dará fortaleza. Nos dará fortaleza. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí por tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende mis palabras. Eso es lo que me he rezado en el Salmo con fe. Y mientras somos resistentes contra los ataques de la maldad, nosotros pensemos de que el Señor sostiene mi vida. Que Dios nos ayude a vivir así. Hermanos, vamos a hacer profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Continuemos la misa con el ofertorio. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados a preparar los dones que nos has entregado. Llegamos a tu mesa que nos has preparado desde siempre, Señor, y hoy presentes aquí te queremos cantar. Vino y pan con amor te presentamos, Señor. Vino y pan con amor son nuestra ofrenda, Señor. Vino y pan con amor te presentamos, Señor. Vino y pan con amor son nuestra ofrenda, Señor. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados a preparar los dones que nos has entregado. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Señor, vino y pan con amor son nuestra ofrenda, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta propicio, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que alcance en el sacramento eucarístico los bienes en que ha creído por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestro pecado. Al resucitar nos dio nueva vida y en su ascensión nos abrió el camino de tu reino. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Como hermano, Pueden darse fraternalmente la paz. Que la paz con ustedes. Muy bien. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero en una palabra tuya bastará para sanar. Manos honradas de carpintero, manos benditas de buen pastor, manos que parten su pan con todos, con el amigo, con el traidor, manos que alzan su copa al mundo, ofrecen vino y en él se dan, y día a día la historia vuelve, brindando eterna cena pascual.
Este es mi cuerpo, este es mi sangre, y en mi memoria siempre lo hará. Su despedida es una entrega con un sentido de eternidad. Momento cumbre de aquel que vino, trayendo al mundo su eterna luz. Ya no hay tinieblas, las dudas mueren, camino y vida, eso es Jesús. El mundo escena donde se sienta aquel que lucha brindando amor, aquel que sabe lo que es ser hermano, sin egoísmo y sin rencor. Pero la historia de aquel día vuelve y en ella vemos al vil traidor, quien a su amigo entrega por miedo, por acomodo, por ambición. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, amigos, sobre este poblado del Cobre, los peregrinos, sobre todos los cubanos, donde quiera que estemos, y nos acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, vamos a orar con la oración final en este tiempo que tanto necesidades, sufrimientos, confusiones está pasando nuestro pueblo. Señor Jesús, hoy venimos ante ti para agradecerte por estar siempre presente en medio de nosotros. Gracias, porque te encontramos en el amor de los esposos fieles, de los padres y madres que están con sus hijos y los educan en la fe, la verdad y en la caridad, de los hijos que atienden con cariño a los ancianos de la casa, de quienes desde otras tierras ayudan a familiares y amigos, de los vecinos que se acompañan en penas y alegrías, de tantos que sirven desinteresadamente a sus prójimos. Ayúdanos a sentir el consuelo y la fortaleza en estos tiempos tan difíciles. Te presentamos a las madres que luchan por alimentar a sus hijos, a tantos que no se cansan de buscar medicinas para sus enfermos, a los familiares de los presos que sueñan con verlos regresar algún día sanos al hogar, a los trabajadores que intentan brindar a sus seres queridos una casa digna, a los que lloran la emigración de esposos, hijos, nietos, amigos, a los que sufren la violencia y el robo, a los que soportan tantas carencias materiales y espirituales. Aumenta nuestra fe para tomar conciencia de que para ti nada es imposible. Envía tu Espíritu Santo para que todos los cubanos, con las potencialidades que nuestro pueblo tiene, aprendamos a vivir en armonía, en un solo corazón y una sola alma, con diferentes maneras de pensar, y juntos encontrar soluciones que nos conduzcan
a nacer en paz, a trabajar en paz, a comer en paz, a morir en paz. Santísima Virgen de la Caridad, Madre de nuestro pueblo, presenta a tu Hijo nuestras oraciones y dinos como en Caná de Galilea, hagan lo que Él les diga. Madre de todos los cubanos, repítelos nuevamente, no tengan miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Jesús, buen pastor, escúchanos. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hermanos, que tengan una buena semana. Acordemos de la petición inicial, Señor, ayúdanos a vivir tus mandamientos, que consisten en amarte a ti y hacer justicia y caridad y fraternidad con todos los hermanos. Que el Señor nos acompañe a todos. Hemos celebrado tu cena de amor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Un mundo en guerra espera por nosotros, sin esperanzas el pueblo vive hoy. Haznos mensajeros de tu reino, llevando al mundo tu paz y amor. Hemos celebrado tu cena de amor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Ven con nosotros y guía nuestros pasos. En las tinieblas tu luz alumbrará. Haz que el mensaje recibido le lleve al mundo tu amor y paz. Hemos celebrado tu cena de amor, hemos escuchado tu palabra, Señor.